tú como comisionado con las autodefensas, te pregunto en qué quedó y cómo fueron las cosas con este otro personaje que públicamente pues es muy conocido en la opinión pública como vocero o como parte de las autodefensas, pues por su fuerza discursiva y por la fuerza de su personalidad y por lo que en su momento ha hecho en relación a las autodefensas, que es Mireles. El doctor Mireles, que bueno, es el personaje que mayor atención había tomado hasta antes del accidente o del evento trágico que lo tiene hoy convaleciendo, de pronto hay un anuncio en donde se dice que ese Mireles deja de ser vocero de las autodefensas, que se nombra a Estanislao como vocero de las autodefensas en Michoacán, y me queda la duda, y te pregunto a ti, porque no he tenido una respuesta satisfactoria, sobre cómo fueron las cosas para que esa voz pública de las autodefensas, con la presencia y fuerza de Mireles, pues se haya hecho a un lado desde las propias autodefensas. Pregunto, Alfredo, en esa reunión de Tepalcatepec, en donde ocurrieron tantas cosas, también se determinó la, el anuncio de que Mireles por lo pronto ya no sea vocero de las autodefensas. ¿Hubo sugerencia o petición de tu parte o del gobierno federal a las autodefensas para que esa voz, que resultó crítica en su momento, incluso cuando se hicieron los anuncios más relevantes en materia económica con los 45 mil millones de pesos y demás cuestiones, apareció en escena y dio su punto de vista crítico al respecto? ¿Hubo una intervención, sugerencia, idea en esa reunión precisamente para que Mireles no esté acreditado por lo pronto como vocero de autodefensas? Qué bueno que me lo preguntas, Carmen, y para decírtelo tal cual. Entiendo que el doctor Mireles tiene una enorme fuerza, representatividad, ascendencia y amistad con todos los líderes de las autodefensas, el propio Estanislao e Hipólito. Desde que yo llegué como comisionado, y derivado de que el doctor Mireles ha estado convaleciente por el accidente que tuvo, entiendo que él no puede hacer ahorita desplazamientos ni estarse moviendo y yendo a reuniones y demás, pues porque tiene este problema físico o médico y que requiere cierto tratamiento. Esto ha hecho que el doctor Mireles, en todas las reuniones en las que hemos estado, pues no haya podido estar presente por esta razón. Sin embargo, entiendo perfectamente que el doctor Mireles tiene una lógica por todos los antecedentes que han vivido el último año y que efectivamente tiene la película totalmente completa de los últimos 12 meses o años, salvo las últimas 3 semanas o desde el accidente que él tuvo. El día de esa reunión, cuando nosotros estábamos, a mí, dentro de la información que me manda una declaración en donde me decían que el doctor Mireles decía que esto era un teatro y todo lo que en su momento fue publicado. Y yo ahí, platicando con Estanislao y con Hipólito, les comenté que era muy importante que tuviéramos una definición sobre quién podía ser un interlocutor válido, porque no podíamos estar con una versión de una persona y una versión de otra, porque esto estaba generando confusión, y que era muy importante en este caso que así como el gobierno federal tiene una postura, o un gobierno estatal tiene una postura, pues a ellos les podría generar confusión que a lo mejor alguien del gobierno federal dijera una cosa y luego otro del gobierno federal dijera otra y luego otra. Pues habría un momento donde me dirían, oiga, ¿y a quién le hacemos caso? ¿O a quién de los 3 o de los 2 o de los 5? O sea, ¿con qué postura nos vamos? Entonces, ese día, platicando ahí todos, les dije que sería conveniente, como sugerencia, que pudiéramos tener una definición de quién podría ser un interlocutor válido para saber a final de cuentas con qué postura nosotros nos íbamos a quedar. Si con la postura del diálogo o la postura de que era un teatro, porque esto estaba generando confusión. Y ahí, en la plática, ellos me dijeron que el doctor, si bien es cierto, es parte integrante y le tienen un enorme respeto, me dijeron que lamentablemente pues él no estaba actualizado de las últimas acciones que se estaban llevando a cabo por esta parte, y que en ese momento a lo mejor no era el más el perfil idóneo de que él pudiera estar ahí por la dificultad de estar
en todas estas reuniones que se estaban llevando a cabo. Y fue como ese día se dio esta circunstancia, sin que esto, por supuesto, signifique una instrucción o comentario u obligación. Pero sí sugerencia, digamos. Sugerencia. ¿Vale? Sí, sugerencia. Pero mi sugerencia, Carmen, fue en el entendido de decir, para nosotros es muy importante no tener 2, 3, 4 posturas, sino tener una postura oficial. Y si es la del doctor Mireles, está perfecto, pero de menos saber con qué versión nos vamos a quedar y no tener 2 o 3 que sean diferentes. Y ahí no significa que dijéramos que no podía ser el doctor Mireles un interlocutor. O sea, en ningún momento se dijo, él no puede ser. Lo único que ese día, estando ahí, yo les comenté fue, es importante que sepamos, a final de cuentas, cuál va a ser la postura oficial de ustedes y quién la va a decir. Y en ese sentido, pues a ustedes les corresponde. Y si ahí me hubieran dicho, la postura oficial es la que diga el doctor Mireles, entonces decirle, bueno, explícame entonces por qué el doctor Mireles dice esto, si cuando yo me siento con ustedes me dicen exactamente lo contrario. ¿Qué de lo que dijo Mireles es exactamente lo que contrariaba la postura de otros autodefensas que te llevó a plantearles esto? ¿Qué parte de lo que dijo? En el sentido de que cuando nosotros estamos en este diálogo de empezar a ver temas de desarrollo integral, en tener un registro, ellos me decían a mí, el doctor Mireles en aquel entonces, porque también ya pasó una semana, decía que este tema del registro era un teatro y que solo estaban registrando algunas pistolitas que no se usaban. Que se engañaban unos a otros. Y vamos, nosotros hemos estado presentes y tenemos el reporte, el registro, y dirías, bueno, ¿cómo te explicas entonces que en aquel entonces de 721 personas registradas, tenemos 1,100 armas registradas? De entre estas hay 600 armas, podrían considerarse armas largas. Efectivamente estamos teniendo una interlocución diaria, se les va a dar uniformes. Yo he platicado con ellos y me han dicho, nosotros queremos estar por la vía de las instituciones. También, por el otro lado, te comentaría que todos los acuerdos y los temas que se van trabajando día con día. A mí un día me habla Martín Barragán y me dice, para nosotros es muy importante que no nos quiten el banco que tenemos aquí en el municipio, porque si se lo llevan y tenemos que ir a cobrar, o tienen que ir tanto los maestros como la gente del programa de 70 y más a una comunidad lejana, aparte del riesgo y de la incomodidad, pues nos está afectando a todos ustedes. Ayúdenos con esta gestión para que esto se pueda solucionar. Ese tipo de cosas se dan 5 o 6 al día, aparte del tema del registro. Entonces digo, si tenemos una buena comunicación, en este caso, creo que no podemos afectarla de repente por estas declaraciones que creo que no están abonando, por una consideración particular que a lo mejor no está totalmente actualizado de la relación que se lleva ahorita o en estos momentos. Alfredo Castillo, cuéntanos con quién fue esta conversación tuya con las autodefensas, con los líderes de las autodefensas, donde sugeriste que tuvieran un solo vocero, que en este caso resultó ser Estanislao Beltrán. ¿Quiénes eran los interlocutores, los que decidieron esto que tú le sugeriste? Quienes decidieron, no te puedo decir al final quién decidió. Quienes estaban presentes cuando yo hice ese comentario, entre otros estaba Hipólito, estaba Estanislao, estaba Martín, había 6 personas, 5 o 6 personas que estaban ahí, y que además el punto en ese momento era sobre el tema de Apatzingán. Ahí, esa reunión o ese momento no iba en relación al tema del vocero, sino estaba en relación al tema de Apatzingán. Uh-huh. Pero había una declaración ahí, creo, inclusive, digo creo porque, pues vamos, no puedo tener, la fotografía completa, pero había salido una declaración de Mireles diciendo que la secretaria de Desarrollo Social, a final de cuentas, solo había ido a tomarse la foto en un evento. Y dijo que se había tomado la foto con alguien, con Uriel. Sí, y en ese instante estaba toda la gente de Sedesol, de la Cruzada contra el Hambre, explicándoles dónde se iban a poner los comedores y solicitando información para ver si ellos tenían una propuesta.
Entonces, dices, ¿cómo te explicas que se van a poner 400 comedores comunitarios y de repente sale una declaración diciendo que solo fue a tomarse la foto? Y entre ese comentario y otros... Pero más bien que se tomaba la foto con alguien que Mireles asociaba con los templarios, si no me equivoco. Te digo, Carmen, que en el momento eran los comentarios que a final de cuentas iban llegando sin tener, la declaración oficial. Porque en ese instante, estando 100, 150 personas, todos haciendo uso de la voz en el micrófono, yo tomando nota de cada uno de los temas, esa como varias declaraciones más, si tú quieres, el tema de que si era un teatro, de que era un engaño, de que era esto, o sea, no es la definición de un comentario, sino es decirles, oigan, a ver, nada más una pregunta, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al doctor Mireles o acá? Porque en las reuniones que tenemos nosotros decimos que estamos avanzando, y en las reuniones de acá, al parecer, pareciera que esto, es como una especie de teatro. Yo lo único que les pido es que tengamos definición, y si el doctor Mireles va a definir la postura, está perfecto, está muy bien, pero o infórmenle ustedes muy bien al doctor Mireles qué es todo lo que se está haciendo, o démosle certidumbre a esto, porque está generando confusión el tener posturas encontradas. Déjame, Alfredo Castillo, y te aprecio que nos permitas escucharte un poco más, hacer una pausa, si no te importa. Tengo varios cortes aquí, pero estamos entrando en un tema sumamente importante y sumamente delicado en términos de los dichos de Mireles, que en este caso, cuando tú mencionas que algo de lo que a ti te llevó a plantearle a las autodefensas que definieran un solo vocero para que hubiera uniformidad de la postura de las autodefensas, por lo que acabas de decir, bueno, hablando tú de que algo de lo que te llevó a plantear eso tenía que ver con que Mireles decía que se tomaba Rosario Robles fotos con alguien, etcétera, tenemos un audio de lo que nos dijo Mireles precisamente esa misma mañana que tuvimos una entrevista con él, 5 de febrero de 2014, en donde habla de fotos de Rosario, pero también habla de fotos tuyas con gente. ¿Qué dice Mireles? Está la autoridad federal tomándose fotos sin tomar en cuenta que esas personas con las que se toman fotos son personas asociadas de alguna manera al crimen organizado. Déjame, Alfredo, hacer una pausa y permíteme escucharte después de que recuperemos ese fragmento al que aludes y del cual tenemos esta grabación. Bueno, regresamos esta mañana. Le agradezco al comisionado Alfredo Castillo que me haya permitido ir estos mensajes. Nos faltan algunos todavía, pero gracias, Alfredo, por continuar aquí, porque en efecto me parece que hemos llegado a un territorio muy delicado del cual necesitamos escuchar qué tienes que decir como comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán. Nos quedamos, Alfredo, en el punto en donde yo te pregunté que cómo habían sido las cosas con las autodefensas y tú como representante del gobierno federal a la hora de decidir que un hombre con la presencia pública como la que ha tenido Mireles, el doctor Mireles, que ha sido pues una figura muy atractiva para los medios de comunicación, portada de Proceso, la entrevista del País, entrevistas diversas, una voz fuerte que representa, digamos, un movimiento como las autodefensas en Michoacán, y tú nos has narrado, y te aprecio que lo has hecho, cómo fueron las cosas de tu encuentro con Hipólito, con Estanislao y con algunos otros, en donde tú planteaste que a raíz de las declaraciones de Mireles, pues tú decías, bueno, ¿cuál es la postura de las autodefensas? Tienen que decirme ustedes cuál es la postura, si hay una postura única del gobierno federal sobre el tema de Michoacán, pues nos gustaría que hubiera una postura de las autodefensas que pudiera representar este movimiento de ciudadanos. Y en eso estábamos, Alfredo Castillo, cuando yo te pregunté qué de lo que dijo Mireles previo a que le retiraran la vocería de las autodefensas te había pues tocado más para plantear lo que planteaste a las autodefensas, y tú me dijiste cuando Mireles dijo que Rosario Robles había ido solamente a tomarse la foto a Michoacán, cuando Rosario Robles había estado en un encuentro importante con Michoacán sobre el tema de la cruzada contra el hambre. Y yo te reviro, Alfredo, diciendo que Mireles, si bien habló de las fotografías y los funcionarios federales, no lo hacía en el sentido de solo vienen a tomarse la foto. Lo hacía en el sentido de vienen y se toman fotos con estos o con este. En particular hablaba de Uriel. Déjame, Alfredo, para cerrar esta idea y para escucharte directamente sobre lo que tengas que decir, recuperar lo que el 5 de febrero José Manuel Mireles en este programa dijo
en una de las muchas cosas que dijo, en este caso sobre las fotografías. Y te estoy repitiendo, ya hasta el alto comisionado se tomó fotos con Uriel, ya hasta Rosario Robles. ¿Cuál alto comisionado? ¿El comisionado Castillo? Sí, Castillo, y también Rosario Robles ya se tomó fotos ahí con este señor. Mira, muchas cosas se pueden resolver, pero si no vemos, si nosotros desde nuestras trincheras vemos que llegan y se pasean con los templarios, los familiares directos de los templarios, a la gente que los templarios mismos pusieron en los puestos donde están, ¿no crees que eso va a ganarse la confianza de las autodefensas o del pueblo mismo? No se van a ganar la confianza así. Claro, ellos son federales, tienen que gobernar para todos, para los buenos y los malos, pero ahorita estamos en guerra y es lo que no entienden. Necesitamos acabar con los templarios, no ir a apapacharlos y tomarnos la foto con ellos. Alfredo Castillo se refería a Uriel, el exalcalde de Tepalcatepec, hermano, por cierto, del abuelo, con quien tomó el registro, bueno, de la fotografía de la que hemos hablado. ¿A esas fotos se refería, comisionado? Dos cosas, Carmen, nada más una pequeña precisión antes. El tema sobre la fotografía de la secretaria de Desarrollo Social no es, o en ningún momento es el tema que más tocó para llevar a esta situación. Yo creo que es la suma de todos los días tener una declaración distinta o diferente a lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo. En ese sentido, no quiere decir que este es el punto único de quiebre o único para que tú digas, por esta situación hice esto, hice el otro. No, hay un momento, y tiene mucha claridad, en donde tú dices, bueno, pues ya no sé con qué postura irme, si con esta o con esta, y creo que es algo bastante normal y entendible el que tú digas, oigan, pues nada más díganme ustedes, pues cuál termina siendo la postura, o sea, para darle claridad. Ahora, sobre el otro punto, en esta situación de las fotografías, tengo entendido, y digo tengo entendido porque, vamos, ahorita estoy escuchando el audio, que tenía que ver de una foto de la secretaria de Desarrollo Social. Entiendo que hubiera sido con el presidente municipal de Apatzingán. ¿Por qué? Pues porque el día que fue la secretaria, el evento se realizó en este municipio. Y aquí lo que yo te diría, Carmen, es que lo más importante en estos momentos es darle certidumbre y certeza a que todas estas imputaciones que se llegan a hacer las podamos traducir en una averiguación o en muchas averiguaciones previas, con testimonios, porque lo que estamos viviendo ahorita, Carmen, es que no tenemos gente, y voy a tratar de ser lo más claro, este tema está lleno de incertidumbre porque no los tenemos vestidos de un color o de otro. Se pueden, en determinado momento, esta persona, alguien la puede señalar como autodefensa, como del crimen organizado, como de la guerrilla, como un ciudadano normal. Y vamos, aquí no tenemos un registro de que digas, pues este está vestido de aliado, de nazi, de futbolista, de beisbolista. No, están todos en determinado momento. Cualquier persona. Pero hay inteligencia y ustedes tienen herramientas más desarrolladas para saber quién es quién ahí, ¿no? Es que, Carmen, vamos a llegar a este punto. Tú dices, yo tengo información. Ok, tienes esta información. Sí, tiene que. Y el día de mañana tú dices, ok, ¿a poco tú le vas a decir a un juez, tengo información? Y un juez te va a decir, sí, a ver, nada más dígame de qué se le acusa. Ah, es que yo he escuchado en el radio que dicen, o en el periódico he visto, por eso. Pero dígame, ¿qué información tiene? ¿Quién declaró? ¿Qué documentos? Esto es fundamental, Carmen, porque estamos llegando a un punto en donde todo mundo acusa a todo mundo y le está poniendo el mote o la definición de formar parte de algo. Pero si tú les pides que lo declaren y que te aporten pruebas, ya no pasa. Entonces, por esta situación, es fundamental para darle certeza a todo mundo que el que tenga algo en contra lo pueda llevar a la vía judicial. Por ejemplo, perdón, Carmen, nada más te diría, ¿cómo le dices en este caso a una persona
que tiene una reunión con los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que no puede asistir el representante a nivel municipal porque existen señalamientos. Y la persona te dice, bueno, díganme si esta persona tiene una averiguación previa, va a ser consignada, o por qué está aquí en funciones y no está en la cárcel. Explíquenme. Es que precisamente creo, Alfredo, que estás llegando al punto central de todo esto, que es, ¿por qué no ha ocurrido nada de eso? A ver, ¿por qué irrumpieron las autodefensas? Que ese es el tema principal en este momento. Pues porque hubo un gran vacío, o hay un gran vacío de autoridad y del ejercicio del Estado mismo. Precisamente, desde luego lo que tú dices es impecable, y en el Estado de Derecho que debería imperar en este país tendría que ocurrir todo lo que acabas de decir. Lo que ocurre en Michoacán es algo tan de excepción que tú tomas un papel de excepción como comisionado del gobierno federal para llegar a Michoacán. Precisamente de eso estamos hablando. ¿Cómo se va a conducir la cuestión? Por supuesto, dentro de las normas del Estado de Derecho, en un lugar donde lo que menos ha habido es Estado de Derecho. Y entonces estás en la fase transicional, donde lo que dicen unos, los testimonios de este o de aquel, pues sí son acusaciones cruzadas y señalamientos diversos, como los que Mireles puede hacer contra Uriel, y por eso recrimina que el comisionado se fotografíe con Uriel o señala a tal o cual otro personaje, etcétera. ¿En qué momento y con qué rapidez, para restituir el Estado de Derecho en Michoacán, se van a abrir averiguaciones previas a partir, por lo pronto, supongo, de testimonios ante el Ministerio Público? ¿Has hablado con Mireles, por ejemplo? ¿Le has pedido a Mireles que lo que dice lo formalice ante el Ministerio Público y se abran averiguaciones previas sobre quien tenga que hacerse? Te diré 2 cosas, Carmen. No he tenido yo la oportunidad de hablar con el doctor Mireles porque está convaleciente, pero sí con Pero nosotros hemos hablado con Mireles varias veces, aún convaleciente. Sí, déjame decirte, Carmen, a nivel personal, sí, con los líderes de las autodefensas, 2 cosas yo les he dicho todos los días que hemos platicado. Todas las imputaciones que existen, yo les ofrecí ministerios públicos móviles para que pudieran recabar la información, para que pudieran llevar a cabo las diligencias que fueran necesarias. Las personas que fueron detenidas en Los Reyes aproximadamente hace unas 2 semanas, que se habló de 7 personas detenidas, sí, yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿los ubicas? Porque en ese momento fueron detenidos por un tema de armas. Le dije, y me dice, sí, estas personas son los que quemaron a la familia de mi esposa. Y le digo, oye, me están pasando el dato de que no existe averiguación previa o registro de ese evento. Y me responde, no existe porque cuando tú levantabas una denuncia, ese mismo día en la noche llegaba gente con la denuncia, con copia, hecha añicos en tu puerta, y la amenaza de muerte de que no la siguieras. Por eso no hay denuncia. Bueno, derivado de esta situación, yo hablé con el presidente del Poder Judicial de aquí, de Michoacán, y le dije que en este estado de excepción era muy importante que en las declaraciones hubiera un criterio más amplio, porque no se iban a cumplir las formalidades de inmediatez en la presentación de denuncias derivado de esta situación que se dio, y que estarían presentándose consignaciones en donde podría llamar la atención de los jueces de que la denuncia se hiciera 4, 5 o 6 meses después de acontecidos los hechos, pero que una vez que estas personas habían sido detenidas, se había acercado la gente a decir, quiero reconocer a esta persona como quien hizo esto. Y para no tener la problemática de que la gente fuera y viviera todo este tema burocrático, yo iba a llevar a ministerios públicos a las cabeceras municipales para integrar las averiguaciones lo más rápido posible. En el caso de Los Reyes, se integraron 12 denuncias con diligencias en contra de estas 7 personas que fueron detenidas. Y ahora, de cada gente que es detenida, como estas 15 personas de Apatzingán del sábado, les hice exactamente el mismo comentario. Júntenme a todas las personas que tengan un agravio en contra de ellos, porque seguramente no deben de existir averiguaciones previas en su contra, y es el momento de que digan, este me extorsionaba, este quemó,
este incendió, este violó, este secuestró. Eso es lo que estamos trabajando precisamente por esta debilidad que se dio en su momento, Carmen. Y para esas personas a quien se les pide formalizar sus denuncias y empezar un proceso en el marco del Ministerio Público, ¿se les garantiza su seguridad? ¿Se les otorga algún grado de seguridad para poder declarar pues lo que tengan que declarar? Yo usé la expresión de estar Michoacán en una situación de excepción. ¿Coincides con que está en un estado de excepción Michoacán? ¿Esa es la expresión que tú usarías? Diría que estaba. Que porque estaba. Ahorita, te voy a decir, Carmen, ahorita, y lo he platicado yo con los presidentes municipales, me dicen, estamos, contentos, satisfechos de la presencia de las fuerzas federales. El tema de la extorsión ha disminuido de una manera importante, los comercios vuelven a abrir. Sí creo que antes de la presencia de las fuerzas federales y de los cambios que instrumentó el secretario de Gobernación, efectivamente era una situación muy compleja y muy difícil, pero también creo que ahorita se han hecho los pasos necesarios para normalizar esta situación, y que es lógico que esto no se pueda decir que va al 100% a los 15 días o a los 20 días, pero se están haciendo las medidas correctas para que lleguemos a este punto. ¿Con qué seguridad? Sí. Perdón, Carmen, y respecto al tema déjame decirte algo. Ellos lo que nos decían es que no confiaban en el Ministerio Público por esta situación que te digo. Yo he hablado con ellos, les he presentado no solo al procurador, a los 6 subprocuradores, se cambiaron. Fíjate, Carmen, hubo cambios en menos de una semana desde que llegamos, y por supuesto con el apoyo del gobernador, pero hubo cambios en la Procuraduría Local, Secretaría de Seguridad Pública Local, 2 subsecretarios, 6 subprocuradores, en todas las direcciones de averiguaciones previas, todas las direcciones de control de procesos, en el C4, en el área de inteligencia, en el área de secuestros, en el Centro de Control de Confianza, en los institutos de formación policial, en los penales. Se hizo esta parte para empezar a generarle confianza a estas personas y romper cualquier vínculo o atadura que pueda haber existido, para darle certeza ahorita a estas personas. Y por eso en su momento hablamos de del Ministerio Público móviles, para que fuéramos a las comunidades donde ellos están, para levantar las denuncias. Pero aquí, Carmen, y deja que me amplíe solo 30 segundos en esto, hay 2 formas en donde la gente puede participar de una manera sustancial en esto. En el caso de una extorsión, si tú detienes a una persona porque se le considera, o los reportes dicen, que era quien extorsionaba, es indispensable que alguien diga, sí, señor juez, esta persona es la que me extorsionaba. ¿Por qué? Porque un juez jamás podrá condenar a alguien por decir, dicen que extorsionaba, cuando no llevaste una sola persona que diga, sí, este me extorsionó. O sea, es fundamental. Pero hay otra parte, y de ahí a que ayer sacamos una cuenta de correo electrónico que se llama denuncia@comisionmichoacán.gov.mx, un correo encriptado con los más altos niveles de seguridad, en donde ahí la gente lo que nos puede decir no es la imputación que se sostenga ante un tribunal, sino la información que se requiere para ubicar objetivos, y que esto no requiere que alguien dé su nombre y apellido. ¿En qué circunstancias? Que a través de ese correo alguien puede decir, aquí se esconde esta persona, aquí se esconde esta otra, aquí hay una casa de seguridad, aquí hay armas, aquí tiene a la gente secuestrada, y ahí sí, simplemente es fuente de información lo que se requiere para poder actuar de oficio, en donde a una persona con armas, con droga, o alguien que ya tiene orden de aprehensión, como los líderes de estas organizaciones, únicamente se requiere la fuente de información para poder actuar, Carmen. ¿Repites la dirección? Sí, se llama denuncia@comisionmichoacán.gov.mx. En este correo, Carmen, cualquier persona, por su seguridad o por confianza o por lo que tú quieras, manda un correo y nos dice, quiero informar esto. Y únicamente 2 personas de
la confianza total de esta comisión, estarán recopilando esta información. Es un correo encriptado a nivel del CISEN para evitar esta situación de que alguien pueda hackear la cosa y podamos tener información. Los delincuentes, Carmen, se pueden esconder de la autoridad, pero nunca de la sociedad. Y yo te puedo apostar que con una sociedad agraviada, más de uno en estas circunstancias está dispuesto a decir: aquí se esconde esta persona, aquí pasa esto, hoy se reúnen aquí, y esta información va a ser muy valiosa para poder detener a todos estos sujetos. ¿Desde cuándo funciona el Denuncia Arroba? Ayer en la noche lo dimos a conocer y te puedo decir que desde ayer vamos a estar recopilando toda esta información de una manera confidencial. Aquí no nos interesa saber quién nos dio la información, lo único que queremos es que pueda llegar esta información, porque en los recorridos que yo he hecho, Carmen, hay gente que me ha dicho: mire, yo sé, pero yo no sé si le digo a la policía si sea confiable, o yo no sé si le digo a esta autoridad, al final de cuentas vaya a hacer algo, pero yo sé qué tierra les han quitado, qué gente se ha prestado, por dónde pasan. Dice: ¿a quién le puedo decir esto? Y ahí no dejas tu voz, no queda un registro telefónico, no pasa nada, simplemente es fuente de información que a nosotros nos va a ayudar mucho y que es una manera en cómo la sociedad puede participar. Pues ya nos contarás, Alfredo Castillo, del resultado de esta convocatoria abierta para que las personas que tengan información en Michoacán o sobre Michoacán lo puedan hacer a través de este correo. Gracias, Alfredo, por estar aquí y nos mantenemos en comunicación, si me lo permites. Buenos días. Buenos días, Carmen. Que estés muy bien y gracias. Gracias a ti y buenos días. Volvemos con más.